Muy buenas y bienvenidos. A ver, en esta guía vamos a meternos de lleno a construir, desde cero, una API RESTful con Spring Boot. O sea, una API moderna y que aguante lo que le echen. Si la idea es dominar esta tecnología, bueno, pues no busquéis más. ¡Vamos al lío! Vale, antes de nada, vamos a lo básico. ¿Qué es eso de una API CRUD? Pues mirad, CRUD no es más que un acrónimo de las 4 operaciones de toda la vida con los datos: crear, leer, actualizar y borrar. Así de simple. Es, en definitiva, un servicio web que nos deja hacer justo eso, pero con un recurso, ya sea un producto, un usuario, lo que sea. Bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, la configuración inicial. Después crearemos nuestro primer endpoint para ver que todo funciona. Luego, algo clave, la arquitectura en capas. Seguiremos con el modelado de los datos, implementaremos las operaciones CRUD y, por supuesto, al final probaremos todo para que quede niquelado. Venga, vamos a ello. Venga, pues empezamos. Sección 1, la configuración. Y esto es súper importante. Antes de tirar ni una sola línea de código de negocio, hay que montar una base que sea sólida. Creedme, una buena configuración nos va a ahorrar un montón de dolores de cabeza más adelante. El primer paso, por suerte, es súper fácil gracias a una maravilla llamada Spring Initializer. Es tan sencillo como ir a start.spring.io. Allí elegimos proyecto Maven, lenguaje Java, la versión que queramos y luego añadimos las dependencias que vamos a necesitar. Le damos a generar, descargamos el proyecto y listo. Más fácil, imposible. Y ya que hablamos de dependencias, ojo a estas 3, porque son las piezas clave de nuestro puzzle. Primero, Spring Web, que nos da todo lo necesario para montar los endpoints y manejar las peticiones web. Segundo, Spring Data JPA, que es pura magia. Se encarga de convertir nuestros objetos de Java en tablas en la base de datos. Y por último, lógicamente, el driver de PostgreSQL, que es como el traductor, el que hace que nuestra aplicación y la base de datos se entiendan. Muy bien, vamos con la sección 2, nuestro primer endpoint. Este es, como quien dice, el momento de la verdad. Vamos a conseguir que nuestra aplicación, por fin, responda a una llamada desde el mundo exterior, desde la web. Y para crear este Hola Mundo, vamos a usar 2 anotaciones superpotentes. La primera, @RESTController. Con esto le estamos diciendo a Spring: oye, esta clase se va a encargar de las peticiones web. Es como una mezcla de @controller y @responsebody, lo que significa que los métodos devolverán los datos directamente. Y luego @getting/, que le indica que cuando llegue una petición GET, o sea, para leer datos, a la raíz de la API, tiene que ejecutar este método. Probarlo es tan sencillo como abrir el navegador o una herramienta como Postman y poner localhost 8080. Si ahí aparece una respuesta en formato JSON, ¡perfecto! ¡Enhorabuena! Eso quiere decir que el servidor Tomcat que viene integrado ya está en marcha y que nuestra aplicación está viva y coleando. Pasamos a la tercera sección, la arquitectura en capas. Y quiero dejar esto claro. Separar responsabilidades no es una opción, es una de las mejores prácticas que existen. ¿Por qué? Porque hace que el código esté ordenado, que pueda crecer sin problemas y que sea muchísimo más fácil de mantener en el futuro. La arquitectura que vamos a montar se basa en 3 capas fundamentales. Fijaos, primero el controlador, que ya hemos visto con @RESTController. Es la puerta de entrada, la que recibe las peticiones. Luego está el servicio, con la anotación @service. Este es el cerebro de la operación, aquí es donde vive toda la lógica de negocio. Y por último el repositorio, con @repository, que es el que se mancha las manos y habla con la base de datos. Cada capa a lo suyo. Esa es la clave para tener un código limpio. La pregunta de millones, ¿y cómo se comunican estas capas entre sí? Pues con algo llamado inyección de dependencias. A ver, en lugar de que una capa cree una instancia de la otra, simplemente le decimos lo que necesita. El controlador depende del servicio, y el servicio, a su vez, depende del repositorio. ¡Y ya está! Spring, por detrás, se encarga de conectar todos los cables por nosotros. Esto es genial, porque permite que todo fluya de forma ordenada. Venga, cuarta sección, modelado y persistencia de datos. Ahora sí que sí, vamos a conectar la aplicación con la base de datos. Y para eso lo primero es definir qué datos vamos a guardar. En nuestro caso, vamos a crear un modelo para un producto. Mirad, aquí tenemos la entidad Product. A primera vista parece una clase de Java normal y corriente, ¿verdad? Pero las anotaciones de JPA la transforman. @entity le dice a Spring: ojo, esta clase representa una tabla. @table le da el nombre a esa tabla. Y @id pues marca cuál va a ser la clave primaria. Con solo esto, JPA ya sabe perfectamente cómo crear y manejar la tabla de productos. Una pasada. Vale, el siguiente paso es, lógicamente, decirle a la aplicación dónde está la base de datos. Y esto lo hacemos en un archivo de configuración, el application.properties. Ahí ponemos la dirección, el usuario y la contraseña.
Con esas 3 líneas, Spring Boot ya tiene todo lo que necesita para hablar con nuestra base de datos PostgreSQL. Y ahora viene una de las cosas más potentes de Spring Data JPA. Creamos una interfaz, Product Repository, que hereda de JPA Repository. Y ya está. Solo con hacer eso, sin escribir ni una sola consulta SQL, de repente tenemos un montón de métodos CRUD listos para usar. Guardar, buscar todos, borrar por ID, es brutalmente eficiente. Perfecto. Sección 5. A implementar las operaciones CRUD. Ya tenemos toda la base montada, así que ahora toca darle vida de verdad a la API. Vamos a implementar la lógica para poder crear, leer, actualizar y borrar nuestros productos. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Para cada operación, un método HTTP y una anotación de Spring. Para crear, usamos post con @posting. Para leer, get con @getting. Para actualizar, put con @putting. Y para borrar, delete con @deleting. Es una correspondencia 1 a 1. Súper intuitiva. Empecemos por el principio, crear un producto. Para eso usamos @postmapping. Y aquí la pieza clave es otra anotación, @requestBody. Cuando desde fuera nos mandan un JSON con los datos del producto, esta anotación lo coge y lo convierte, como por arte de magia, en un objeto product de Java. Y una vez que lo tenemos, pues solo hay que llamar a repository.save para guardarlo en la base de datos. Ahora, un detalle súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre crear con post y actualizar con put? Pues es muy sencillo. Cuando creamos algo nuevo con post, solo mandamos los datos, como el nombre o el precio. Pero cuando queremos actualizar con put, es obligatorio que mandemos también el ID del producto que queremos cambiar. Esa es la distinción fundamental. Y para borrar, pues usamos @deleting. Aquí la protagonista es la anotación @pathVariable. Su trabajo es capturar un trocito de la propia URL. Por ejemplo, si nos llega una petición a apiv1product/5, @pathVariable, coge ese 5 del final, nos lo da como una variable y así ya podemos llamar a repository.deleteById con el ID correcto. Muy útil. Y con esto llegamos a la última sección, a probar la API. Porque, seamos sinceros, una API no está terminada hasta que no hemos comprobado que cada uno de sus endpoints funciona como un reloj. Y para eso vamos a usar una herramienta fantástica que se llama Postman. A ver, durante todo este proceso hemos ido aplicando buenas prácticas. Por ejemplo, versionar la API, con eso de /API/B1. Esto es clave para poder hacer cambios en el futuro sin romper lo que ya funciona. También usar Response Entity. Esto nos da un control total sobre lo que devolvemos, incluidos códigos como 201 creado o 409 conflicto. Y por supuesto, algo fundamental, comprobar si un recurso ya existe para no tener duplicados. Son estos detalles los que marcan la diferencia. El flujo para probarlo es súper lógico. Sigue el ciclo de vida de cualquier dato. Primero, usamos post para crear un producto. Segundo, usamos get para comprobar que está ahí. Tercero, lo modificamos con put. Y cuarto y último, lo borramos con delete. Así nos aseguramos de que todo el ciclo CRUD funciona a la perfección. Y ya está. Con esto, la API está lista y funcionando. Ahora la pregunta es para quien esté viendo esto, con esta base, ¿qué sería lo primero que se modelaría y gestionaría con ella? ¿Clientes? ¿Libros? ¿Tareas pendientes? Las posibilidades, la verdad, son infinitas.